Buenos días, tardes o noches. Para comenzar me gustaría agradecerte por darle la oportunidad a este nuevo canal de YouTube, el cual me gustaría inaugurar contándote la historia que me siguió durante toda mi vida, porque no todos los cuentos tienen que ser lindos. Algunos solo se pueden contar en el anochecer, o como me gusta llamarlos a mí, los cuentos del anochecer. Esta primera historia tiene como nombre Los espíritus que me acompañaron desde pequeño. El primer recuerdo que tengo sobre entidades paranormales o entes sobrenaturales fue cuando tenía alrededor de 6 años, donde en la cerrada donde vivía junto a mi familia sucedió un apagón, nada fuera de lo común. Me gustaría recalcar que en ese entonces vivía en el Estado de México. Al momento del apagón salimos afuera de mi casa mi mamá junto a mi hermano, pero en ese momento, esperando que regresara la luz, por algún sentimiento extraño, algo me decía que volteara a ver la puerta de mi casa. Así que lo hice, pero lo que me encontré fue una persona parada en el marco de la puerta de mi casa. Era una señora con un vestido blanco. En ese momento le dije a mi mamá: Mamá, la Llorona está entrando a la casa. Claramente no me tomó en serio. Durante los siguientes 2 años eso fue el único suceso paranormal realmente importante. Pero a partir de los 8 años fue donde todos los sucesos paranormales se dispararon. Para entender lo que sigue, tengo que contarles sobre unos vecinos algo raros, incluso algo desagradables. Para ser breve, dentro de mi cuadra se tenía la creencia de que eran santeros y muy devotos hacia la Santa Muerte, pero por alguna razón estos vecinos nos tenían un gran odio a mí y a mi familia. Ya he explicado todo el tema sobre estos vecinos. Mucha ropa y objetos personales de nosotros, tanto de mi hermano, de mí, de mi mamá, incluso de mi papá, estuvieron desapareciendo. Realmente no le tomamos importancia en esos momentos, pero viéndolo en retrospectiva, era muy claro que todos los artículos personales que desaparecían siempre fueron los vecinos, y con esos objetos nos terminaron haciendo algún tipo de brujería, ya que los sucesos paranormales se dispararon junto a los problemas familiares, donde mis padres se separaron. Pero lo que siempre me llamó la atención es que yo era el único integrante de la familia que lo percibía. No sé si eso se debió a una extraña fijación que tenían esos vecinos conmigo, ya que mi hermano me cuenta que una vez cuando mis padres decidieron encargarnos con esos sujetos, donde le dijeron a mi hermano que jamás nos dejarían salir de su casa y que tarde o temprano me terminarían llevando. Cabe recalcar que yo en esos momentos tenía menos de un año de nacido. Los sucesos paranormales eran muchas voces hablándome de distintas direcciones por toda mi casa, donde también llegué a tener muchos terrores nocturnos donde me despertaba con una sensación de que había algo en la oscuridad de mi cuarto. Les comento que toda mi familia dormía en el mismo cuarto que yo. Era tanto el miedo y la sensación de que algo estaba en la oscuridad viéndome, que algo dentro de mí sabía que si llegaba a hablar o hacer el más mínimo sonido, sabía que algo muy malo terminaría pasando. Fueron muchas las noches donde tuve esos problemas, donde también pasaban muchas cosas, las cuales denomino menores, como que me prendían muchas veces la tele, incluso esta estando desconectada, y era de todos los días. También el escuchar risas y voces dentro de mi casa. Misteriosamente todos estos sucesos terminaron desapareciendo cuando los vecinos se terminaron mudando de su casa. Pero el miedo a los vecinos no desapareció, ya que eran realmente muy malas personas, pero lo peor era su casa, ya que habían desaparecido de un día para otro. Dejaron una gran figura de la Santa Muerte, junto a muchas de sus pertenencias, y junto a la suciedad de la casa. Esto daba mucho miedo. A la edad de los 10 años ingresé a la secundaria. En ese momento los sucesos paranormales se dispararon, comenzando con parálisis de sueño, o como se le conoce mayormente, desde sube el muerto, donde en esos sueños llegaba a ver a la misteriosa mujer de blanco que vi por primera vez a mis 6 años, donde el sueño era el mismo todos los días. Ella se acercaba desde el fondo de mi cuarto lentamente y me tomaba muy fuerte de mi brazo. Aunque estaba totalmente paralizado, yo quería gritar, mover el brazo, pero lo único que conseguía era despertar con un gran e intenso dolor en mi brazo, incluso algunos días con una gran marca de dedos sobre mi brazo. También llegué a tener un gran acercamiento con el Black Hat. La primera y única vez que llegué a tener algún tipo de contacto con este ser del bajo astral fue una vez en la cual yo estaba totalmente solo en mi casa, donde comencé a escuchar pasos en mi casa, donde estos estaban recorriéndose desde la entrada de mi casa hacia la cocina una y otra vez, donde al final estos pasos terminaron subiendo las escaleras que daban hacia mi cuarto. Durante todo ese momento creía que se trataba de mi mamá, así que como cualquier otro día me paré de mi cama para poder abrir la puerta de mi cuarto y saludar a mi mamá.
Lo que me di cuenta antes de girar la perilla es que la persona o la cosa que estaba del otro lado de la puerta estaba girando la perilla para poder abrir esta misma. Y esto lo terminó por hacer. Pero lo que estaba del otro lado de la puerta no era mi mamá ni otro familiar. Era una masa totalmente oscura, tan oscura que ese color negro lograba distinguirse incluso en la totalidad de la oscuridad de mi casa. En el momento antes de saludar a esa cosa que creía que era mi mamá, darme cuenta de lo que tenía enfrente, cerré la puerta y salí corriendo hacia mi cama, donde no se escuchó nada, silencio absoluto. Después de 5 minutos esperando, me armé de valor de abrir la puerta, aunque claramente después de 5 minutos ya no había ningún rastro de este ente, al cual se le conoce como el Hatman. Al pasar de los años, todos estos sucesos paranormales se calmaron. Ya no habían voces, parálisis del sueño o otras cosas. Creía que esto significaba el fin de todas estas vivencias, pero los vecinos terminaron volviendo. Al momento de darme cuenta que estos sujetos habían regresado a ser nuestros vecinos, todos los sucesos se dispararon como si solo el hecho de que estos sujetos volvieran reactivaran todos estos sucesos. Las voces y el sentimiento de que algo estaba en la oscuridad de mi cuarto volvieron. Para ese entonces ya estaba por terminar la secundaria e invité a 2 de mis mejores amigos en ese entonces. Los invité a pasar la noche en mi casa, donde comenzamos por escuchar música donde en un momento decidí poner System of a Down, Chop Suey, donde la parte de la canción donde dicen: cuando los ángeles merecen morir, algo se disparó en mi pecho, un sentimiento de peligro similar al sentimiento que tenía de que algo estaba en la oscuridad de mi cuarto, pero miles de veces peor. En ese momento, por puro reflejo, volteé a ver la puerta de mi cuarto, la cual estaba abriéndose poco a poco, lentamente. En ese momento apagué todo y corrí a gritos a mis amigos de mi casa, donde ya fuera de mi casa les dije que me siguieran y nos dirigimos a la casa de un amigo, la cual estaba algo cerca. A la siguiente cuadra, donde al final les conté sobre este sentimiento y lo que vi en la puerta de mi casa, donde para mi sorpresa uno de ellos tuvo el mismo sentimiento que yo y también alcanzó a ver que la puerta de mi cuarto se estaba abriendo lentamente, donde estuvimos alrededor de 5 minutos sentados, donde claramente ninguno de ellos tenía ganas de quedarse en mi casa. Ya al terminar de que cada uno se fuera a su casa, me quedé totalmente solo y durante 5 minutos pensando si podría entrar a mi casa totalmente solo, donde tomé valor y me decidí a ir a mi casa. Al abrir la puerta de mi casa, donde se veía claramente que alguien o algo había desacomodado los sillones de mi casa, donde la puerta de mi cuarto estaba totalmente abierta. Durante toda esa noche me la pasé con la puerta de mi casa abierta en caso de ser necesario, escondido de la visión de la puerta, ya que seguía sintiéndome que algo me estaba viendo en cada momento. Todo este sentimiento desapareció cuando mi papá llegó de trabajar. Desde ese momento, los sucesos se volvieron más violentos, donde muchas veces, estando caminando en mi casa, sentía una mano tocando mi espalda y empujándome. Eso se llegó a repetir muchas veces. Incluso esta cosa, para poder llegar a notar más su presencia, durante el día como en la noche, llegaba a hacer 2 cosas muy específicas. Durante el día, este tiraba los objetos que tenía en un mueble. Esto se repitió no más de 5 veces, pero en todas estas veces yo fui el único que le tocó vivirlas. La siguiente cosa que hacía en la noche es algo lo cual tengo muy presente hasta el día de hoy. Durante las noches yo me encerraba en mi cuarto, ya que mi papá llegaba alrededor de las 4 de la mañana debido a su trabajo. Durante toda la noche por el pasillo de mi casa escuchaba como un perro corriendo por toda mi casa. Durante toda la noche estaba escuchando sus uñas pegando en el suelo de mi casa, corriendo de un lado para otro, desde la sala de mi casa hasta el baño, donde lo que más me daba miedo era que este llegaba a arañar la puerta de mi cuarto de una forma leve, como si este creyera que estaba dormido, donde arañaba la puerta con la máxima delicadeza para abrir la puerta y no despertarme en el proceso. Estuve viviendo todo esto durante toda mi vida. Incluso, aunque me he mudado de mi casa, sigo con el miedo que me dejó esa casa. Actualmente esa casa está en renta, pero nadie llega a vivir mucho tiempo en ella. Algunas veces me he llegado a quedar a dormir en ella por cuestiones del trabajo, pero incluso en esas noches, el sonido de algo corriendo por toda la casa me aterra, donde duermo con la puerta totalmente cerrada y la luz prendida, donde al momento de escribir esto, estoy en mi casa y escribo todo esto observando cómo el sol poco a poco se esconde. Y para poder alejarme de esta casa por fin, después de todo este tiempo.